Eh, Hola, buenas tardes a todos, a todas. Estamos en la previa, digamos, ¿sí? Sí, En principio ya, yo no estaría pudiendo ver a todos los que hay, pero veo que hay por lo menos 5 o 6 que están dentro y siguen entrando. Eh, si nos dan esta licencia, esperamos un ratito más a que otros colegas se vayan acercando al fogón y en breve empezamos, ¿sí? Si les parece. ahí estamos. También, lo que estaría bueno, mira, esta si fuera de programa, si se quisieran ir presentando por el chat o a viva voz, como ustedes quieran, nos interesa mucho saber quiénes son y en dónde se están desempeñando en este momento, en qué rama, en qué lugar, si Mai quisieran. dice que está con problemas de conexión, no puede prender la cámara, pero por ahí, Mai, nos podés contar eh, si sos profe, docente, estudiante, en qué área te desempeñás. Mientras esperamos, si quieren, pueden hacer eso. Ya llega más gente. Ah, bien. Profe de práctica. Práctica del segundo. Muy bien. Nada, Gracias, Maya. gracias. Así de paso vamos con Instituto 51. Es vecina nuestra, de Pilar, claro. Claro, de Pilar, claro. Bien, bien. Buenísimo, Mayra. Claro, sí. Es profe de práctica. ¿Alguien más que quiera, que pueda? El que se anima a viva voz también. Pues somos Claro, muchos. sí. Se puede abrir Bueno, el micrófono y conversar. gracias. De ciencias sociales, dice Graciela, ¿no? Ujú. Sí. Ajá. Trabajo en Lanús y en Avellaneda. Graciela. Bien, Graciela, bienvenida. Hola, ahí está. Ahí Ahí me está. habilité. Estoy Hola. justamente en el lugar del trabajo. Este, Claro, sí. estoy en una mesa de ¿Eh? examen, así que estoy acá ahora en Avellaneda. Ujú. Bien, Este, bueno, soy profe de historia, de geografía, la educación ambiental me interesa muchísimo. buenísimo. Estudié en la UNCI, lo que tiene que ver con la educación ambiental, la Ujú. Universidad Nacional de Quilmes. Así que bueno, Mira, la idea es ver un poquito la didáctica para estos profesorados que estoy bastante alejada, ¿no? Desde las ciencias sociales, Ujú. pero bueno, con voluntad de aprender, ¿no? De ver cuál es esa didáctica que refiere al ambiente. Bueno, gracias, Graciela. Y también tenemos a Patricia, Patricia Ercoli. Qué lindo, Patricia, que estés por acá. Hola, ¿cómo estás? La chica está Hola a con... todos, ¿cómo les va? Estoy tratando de enfocar. La chica Muy está Ahí, bien, contenta. ahí parece que me veo. ¿Cómo Sí, están todos? Un abrazo. bueno, igualmente. qué bueno. anda, Patri. ¿Qué tal? Aquí Hola, Oscar también. La vi por Andrea por ahí también. sí, está Ana, Andrea. hola Ana. Hola, Ahí estamos. Estamos esperando que si llega alguien más como para dar inicio a la formalidad de la charla, ¿no? Ahí son otra vez. Insistimos que en este caso las actividades de la Semana UNIPE tienen distintos formatos. Este es un formato más de mesa de discusión, eh, por lo que exactamente, como la palabra lo indica, eh, nos importa mucho quiénes son, de dónde están trabajando, también para un poco también adaptar parte de lo que trabajemos
bueno, a las generalidades del grupo que está participando. Está Milagros. Sí, está Milagros, que está en el Profesoras de Química, en el 29. Esta niña es nuestra compañera. Sí, sí, Claro, mira. sí. Ella va a ser la responsable de la comunidad de práctica. Sí, en este humilde acto se lo delegamos a ella. Milagros. Ya sabés, Milagro. Ahí sigue sonando. Sí, yo estoy incorporando con la medida que puedo. A ver si veo a alguien más. Siguen entrando. Matías, pertenezco al Instituto ENSPA, número 100 de Avellaneda. Soy estudiante entrante a tercer año de profesor de biología. Muy bien, Matías. Muy bien. Bienvenido. Y los estudiantes también. Importante contar con la visión de estudiantes. Claro, es importante, sí. Pensando, ¿alguno más? Bueno, yo diría que Comencemos. podemos ir arrancando a nosotros por lo pronto para ir un poco también presentándonos nosotros y acotando un poco, spoileándole de qué va la... Ahí sonó de vuelta, Oscarcito. Sí, Cecilia está con problemas ahí que están entrando y saliendo. Ahí está. Bueno, si les parece, ahora Sí. Ahora sí, oficialmente y para toda la teleaudiencia, buenas tardes a todos, a todas. Les agradecemos un montón por compartir con nosotros esta actividad de la Semana Unipe virtual, que como saben tenemos unos cuantos que están con nosotros bastante seguido en las charlas. Esta actividad en particular, como dice nuestro cartelito, se llama Pensando las Comunidades de Práctica. Hay un concepto que esperamos definir con ustedes. Y para spoilear y no engañar, somos de los profesorados de biología, de física, de química, para adelantar un poco las miradas, pero me parece que está muy, pero muy bueno compartir con todos los colegas, en principio de la formación docente, pero me parece que se puede hacer extensible a distintos campos de la formación. Ahora sí, Andrés. Les vamos a proponer para esta propuesta, gracias, este camino, digamos, ¿sí? Ahora utilizamos apenas unos minutos muy, pero muy cortitos para una breve presentación del equipo que se va a estar acompañando y de ustedes, a los que no lo hicieron, que todavía no se animaron, insisto, nos interesa esta presentación para saber con quién estamos compartiendo. Son inmensos. La idea es que vamos a trabajar acerca de un concepto que es central en la charla, que son las comunidades de práctica. En principio vamos a tratar de definirlas a partir de algún marco teórico muy, pero muy breve, pero para tener de referencia de qué estamos hablando. Después vamos a tratar de pensar las comunidades de práctica hacia adentro de la formación de profesoras y profesores en la formación inicial, a ver qué puntos de contacto, qué cuestiones, qué aportes tiene este concepto hacia adentro de la formación inicial. Comentaremos para todos, para todas, algunas experiencias nuestras y esperemos que también de ustedes, porque el punto siguiente es una actividad compartida en donde la idea es, insisto, es un concepto un tanto escurridizo, no es tan sencillo como parece. Y una de las colegas hoy escuchaba diciendo,
estoy pensando en la didáctica de bueno, nada, esta charla en particular no es de didáctica de las ciencias, pero sí, por supuesto, la toca, porque la mirada de la comunidad de práctica nos hace pensar lo que estamos haciendo hacia adentro de cada una de las aulas en donde trabajamos. Así que bueno, cortito y al pie, invito a las colegas a presentarse en forma breve. Andrea. Perdón, me presento, ¿no? Hola, bueno, soy Andrea Bonet, profesora de biología, especialista en enseñanza de las ciencias de la naturaleza. Trabajo en la UNIPE, en el profesorado de física y profesorado de educación primaria, y en el Instituto 29, que hay muchos colegas acá y egresados del 29, como profe de práctica en otras materias específicas y jefa de área. Anita. Bueno, yo soy Ana González, bueno, profe de física, he hecho algunas especializaciones en la didáctica, soy jubilada del nivel secundario y estoy trabajando en la UNIPE y en formación docente de profesorado de física. Bueno, entonces mi nombre es Lucía Giuliani, también especialista en enseñanza de las ciencias naturales, profesora de física, transitando, como todos nosotros, distintos caminos por esto que nos convoca y apasiona, en la formación docente inicial, en la formación docente permanente, en profesorados, en la UNIPE, también como profesora de física y compartiendo trabajo de investigación. Y bueno, en varios lugares como nos pasa a todos los profesores, pero bueno, muy gustosa de estar acá con ustedes. Bueno, cerrando la colita de presentaciones, por lo menos de los docentes. Bueno, paso adelante. Yo soy Oscar Trinidad, soy docente e investigador de la UNIPE. También, como muchos de acá, trabajo en la formación, principalmente en el Instituto 29. Y también soy coordinador del profesorado de física de la UNIPE. Bueno, dicho esto, compartimos con Lucía, con Andrea, con Anita, con varios de los que estamos acá, una tarea de investigación en docencia en la UNIPE, y somos parte de ahí, de una primera comunidad de práctica, después le vamos a tratar de comentar. Así que, bueno, arranca. No, perdón, no arrancamos nada. Nos faltaría escuchar a algunos más de ustedes en su presentación, escucharme así cortica, para saber de dónde son y en dónde están trabajando, o estudiando. El que quiera abrir el micrófono y contarnos un poquito, bienvenido. Bueno, mi nombre es Graciela Andrujovic, estoy trabajando en el Instituto de Formación Docente 100 y en el Instituto Superior de Formación Docente 1, ambos institutos de Avellaneda. Soy profesora de Historia y Geografía, licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades, y tengo el máster en Ambiente y Desarrollo Sustentable por la Universidad Nacional de Quilmes. Todo mi trabajo tiene que ver con esta área de Ciencias Sociales. También trabajo en nivel secundario con esas materias, ¿no? Geografía e Historia, y estoy a cargo de la jefatura departamental. Gracias. ¿Alguien más? De nada. Gracias, Graciela. De nada. ¿Alguien más quiere compartirnos su experiencia, algún detalle? Insisto que si hay estudiantes, están... Sí, hay un estudiante, por lo menos. Hola, ¿se me escucha? Sí, Matías. Matías. Ahí prendo la cámara, discúlpeme. Ya. Sí. Ahí está, ¿se me ve? Bien. ¿Qué tal? Mi nombre es Matías,
yo soy estudiante del ENSPA número 100 de Avellaneda. Estoy acá por la recomendación que nos pasó el flyer con las charlas, una profesora en mi instituto que todos creemos mucho, que se llama Andrea Rafa. Yo soy el profesorado de biología, estoy entrante a tercer año. Bueno, estoy en esta charla, también estuve en la de ayer. Y la verdad es que me gustan mucho las propuestas. La charla de ayer fue muy interesante con todo el tema de trabajo en el campo. Nosotros tuvimos también en primer año la oportunidad de conocer la central nuclear Atucha, por ejemplo, y fue muy enriquecedor para mí. Y también todo este tipo de charlas, la verdad es que a mí me gustan mucho porque siento que me suma muchísimo, ¿no? Ya que, por lo menos mi visión, acá me da un poquito de miedo porque hay muchos licenciados, muchas personas que saben muchísimo, pero para mí la educación en este punto me encanta verla como con una profundidad mucho más grande que solo el contenido, ¿no? Lo dogmático de la ciencia. Creo que está muy bueno todos los puntos de las comunidades, de las salidas, de las propuestas. Así que bueno, agradecerles por supuesto por el espacio y por este circuito de charlas. Gracias, Matías. ¿Alguien más, gente? Sí, estaba viendo que hay alguien más para admitir, pero no sé si... Ahí está. Bueno, pues entonces, arrancamos. La próxima, Andy. ¿Quién más? Yo voy a midiendo. Bueno, colegas, vamos a empezar entonces un poquito, que decía Oscar y decían las compañeras de este equipo, la idea es intercambiar, no es esto una charla expositiva, al contrario, es intercambiar algunas ideas y que nos enriquezamos todos, ¿no? Enriquecernos todos un poquito con nuestras experiencias. Pero bueno, en primer lugar queríamos contarles qué entendemos nosotros por prácticas o por comunidad de prácticas, un poco nuestra propia construcción teórica, si se quiere, no solo de esta charla, sino nuestra concepción como equipo de trabajo, ¿no? Así que para esto le vamos a contar brevemente, no nos vamos a tomar mucho tiempo, pero un pequeño marco teórico que queríamos compartir al inicio, para después hacer esa actividad de qué cosas y elementos vemos reconocidos en esto que vamos a ir hablando y vamos a ir comentando, ¿no? En principio nos apoyamos en una teoría o en un marco social de la teoría del aprendizaje, de las teorías de aprendizaje, y tomamos a un autor, Etienne Wengter, que es de un grupo de didáctica y de nuevas tecnologías. En realidad se dedican a la antropología especialmente, pero bueno, es interesante abordar o cómo nos cuentan, cómo entienden, ¿no?, estas comunidades de práctica. Así que, en principio, contarles algunos aspectos, ¿no? En esta, como sabemos, el enseñar, el dar clases, es un acto social. Partimos desde ahí, ¿no? Y desde ese acto social, esa teoría del aprendizaje, se basa en una unión de algunos elementos, en un conjunto de unos elementos que los autores definen muy bien. Por supuesto, si hay alguien que luego le interese profundizar en esta bibliografía, les podemos pasar algún link, algún material, pero bueno, esta teoría social del aprendizaje entiende a esta comunidad de práctica con algunos elementos característicos que la definen y la distinguen de otros tipos de agrupamiento de personas, ¿no? Por un lado, la comunidad, que ahora diremos qué es, la práctica social, el significado y la identidad. Cada uno de estos elementos forma un elemento distintivo, digámoslo así, dentro de esta concepción de comunidad de práctica, ¿no? Primeramente hay que involucrarse, o pensamos que nos involucramos todos desde el conocimiento. Todos los que estamos aquí, siendo estudiantes o profesores de distintas materias y de distintas áreas, bueno, todos nos involucramos con un mismo interés, que en este caso sería el interés del conocimiento, ¿no?, de compartir un conocimiento. Entonces, hay un interés compartido en estos grupos y en estas comunidades de práctica,
que, bueno, además, esa práctica que se va a desarrollar tiene también ciertas características porque son actividades en pos de mantener no solo el interés del grupo, sino la misma actividad del grupo, ¿no? Es decir, el mismo trabajo, ¿sí? Apuntamos todos a un sentido, a un objetivo. Podríamos decir que en nuestro caso sería el objetivo de aprender colaborativamente, colegas, no aprender solamente individualmente o con la distinción propia de nuestras propias características, sino también aprender con el otro, ¿no? Aprender entre todos. Esto puede generar una cierta tensión, poníamos así, tensión entre esa experiencia profesional de cada integrante de la comunidad y la comunidad entera, ¿no? Pero bueno, se van resignificando algunas de estas experiencias personales, algunas de estas identidades, en pos de construir un mismo sentido, ¿eh? No todas las agrupaciones de personas, si querés, Andrea, podés ir pasando, no todas las agrupaciones de personas con distintas actividades las podemos pensar como comunidades, ¿no?, de aprendizaje. Porque la gente se reúne por muchas cosas, por gusto a la música, por gusto a alguna actividad, pero no es eso lo que queremos decir, sino que en las comunidades de práctica, en realidad lo que estamos desarrollando es distintos recursos, un repertorio, digamos así, un conjunto amplio de estrategias que atienden a un problema en particular que nos interesa atender, que nos interesa resolver, que nos interesa compartir. Hay un problema, una problemática, algo que nos identifica a todos, que nos une además a todos, y esto es lo que queremos sostener, ¿no? Es una construcción, colegas, es un proceso de construcción, colaborativo, como decíamos. Y por supuesto, no dejamos de resaltar la interacción que hay entre cada uno de los miembros de esta comunidad. Hay una interacción permanente que podríamos decir está sostenida muy fuertemente la interacción discursiva. ¿Por qué digo discursiva? Porque es la comunicación y es el discurso y es el hablar, ¿no?, con el otro lo que va a darle significado a nuestras tareas, ¿no es cierto? A esta toda herramientas que vamos a poner en conjunto para, bueno, para sostener nuestro interés y además nuestras preocupaciones, ¿no? El fin que perseguimos, ¿sí? Por eso, bueno, estas primeras cosas las que queríamos compartir con ustedes, ¿no? Y la palabra que me está regalando. No, simplemente decir que la intención de esta breve introducción teórica es situarnos en la perspectiva teórica en el sentido de a qué vamos a aludir o tratar de pensar como estas comunidades de práctica. Y entonces, Lucy lo ha dicho, me permito... No se te escucha, Anita. Perdón, no se escucha bien. No. Es pararnos, ahora mejor, ahora sí. Pararnos en una perspectiva social del aprendizaje. Es decir, se suma, porque no es un versus, a perspectivas más cognitivas, como el socioconstructivismo y tantas otras cosas, pero que ponen el énfasis a el hecho social del aprendizaje que se da en un entorno colaborativo, en torno a una tarea, y como bien decía Lucy, no cualquier agrupamiento o grupo de afinidad puede reconocerse como una comunidad de práctica, en el sentido a que hay el conocimiento está anclado en una identificación con darle significados, encontrarle significatividad al conocimiento en tanto a un cierto problema del mundo que no es individual, sino que es de la comunidad y que se intenta hacer crecer, ¿sí? Por lo tanto, el aprendizaje produce significado en el sentido que hace significativo al mundo, y esto, claro, se expresa, como bien también marcaba Lucía, en
cuestiones que tienen que ver con una especie de identidad personal y de grupo al que uno se integra, reconoce y es reconocido en esto de la significatividad. A mí me hizo acordar o ilustrar en esto a lo que recién refería este colega, el último profe que habló, Matías, Matías, sí. que hablaba de que había llegado aquí con una docente que queremos mucho. Ese entorno colaborativo estaba allí, esa docente reconocida por los estudiantes, en tanto que por aquí puede venir algo significativo, ¿sí? Él hablaba, para mí tiene sentido, es decir, está lo que vamos amasando como la propia identidad, que insisto, no es definitiva ni única, sino que es contextual. En este sentido, en el ambiente de formación, es la comunidad de prácticas que nos reúne en la formación inicial, como enseñantes de ciencia, en la formación continua, en cómo integramos lo de la investigación, en el área de investigación, que tanto lo adecuamos a los contextos, es decir, esto que nos reúne y en el cual vamos encontrando y pudiendo estas identidades a las que adherimos y negociamos, con terminología propia que tratamos de incorporar. Valgo al caso de lo que llamamos comunidad de práctica. No es solo el sentido lingüístico que adquieren las cuestiones, eso lo sabemos nosotros, sino lo que imaginamos, el significado situado, la significatividad de las cuestiones, ¿sí? A la que se aluden. Esto, como también marcaba Luz, es un continuo, es un proceso, ¿sí? Bueno, ahí hay 3 elementos que vienen a tener significado para poder pensar a una comunidad de práctica, más allá de lo que puede ser los que comparten una oficina para trabajar juntos, ¿sí? No está previsto aprender nada juntos, en principio, ni resolver ninguna cuestión, ¿sí? Puede haber un interés, pero en el sentido de la comunidad en cuanto al compromiso por resolver problemas comunes, esto es lo que define la comunidad. Andrea, no sé si quedó alguna diapo más. Ajá. Bueno, acá la cuestión de la identidad, que autores como Van Dijk hablan que quizás habría que referirse más cuando hablamos de identidades situadas a una identificación, en el sentido a Freire podría llamarlo de habilitación, en el sentido de estar presente en una comunidad en la cual vos aceptás a los referentes, Matías vuelvo a referir, y te aceptan, ¿sí? En el sentido de habilitarte la palabra, considerar tus preguntas, charlar sobre lo que vamos a ver, o sea, un estilo de diálogo significativo, ¿sí? Que es lo que va construyendo esta identidad, los impactos en la identidad situada. Bueno. ¿Algo más? Me parece que esto de alguna manera nos pone, resumiendo lo que proponemos pensar, ¿sí? A partir de los ejemplos que ustedes van a seguir comentando, nuestra comunidad de prácticas en la formación inicial y continua, podríamos hablarlo como nosotros los que enseñamos ciencia, ¿sí? Y traspuesto el concepto en la práctica de la ciencia escolar, de alguna manera formar estas, que puede tener como elementos discursivos, entendido no solo como lo que se habla, sino un montón de gestos que definen la práctica en las aulas entre el docente y los alumnos de ciencias. Bueno, ahí estamos, a pensar entonces. Ahora vos. Bien. Bueno, como les comentaron las chicas, y creo que Oscar también aclaró, la idea no es que estemos hablando 5 horas de marcos teóricos, sino es contextualizar un poco desde dónde partimos para hablar de lo que estamos hablando y pedirles a ustedes después que participen de lo que queremos que participen, ¿no? Entonces, a mí, como profe de práctica, por eso me presenté como profe de práctica y como jefa de área, porque son las 2 cuestiones que me convocan a
tomar este marco teórico de la comunidad de práctica, porque cuando uno habla de práctica, ya vimos la palabra práctica y pensamos enseguida directamente en la práctica. Y no, en realidad esta concepción, este marco teórico se puede aplicar a diferentes formas de organización dentro de nuestra tarea docente, pero yo sí lo voy a tomar desde la práctica docente. ¿Por qué? Y acá me interpela por estas dos cuestiones. Primero, porque ante todo soy profesora de práctica y acá hay compañeras mías de práctica como de Milagros que están dando vuelta por ahí, con quien conversamos mucho, bueno, Oscar también, perdón, con quien conversamos mucho sobre las cuestiones referidas a este espacio. Y aparte, como jefa de área, nos encontramos de los profesorados de biología y química. ¿Qué pasa? Nos encontramos se termina de implementar el nuevo plan de estudios, estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, llega a 4º año ya del nuevo plan y bueno, terminamos su implementación, pero esto, creo que durante todo este tiempo lo que nos ha pasado, estos 4 años que arrancó en el 2023, durante estos 4 años la verdad que fueron etapas convulsionadas de acomodarnos a ese nuevo plan y ahora nos encontramos con la necesidad de revisar muy profundamente la práctica docente. ¿Por qué? En el Instituto 29 donde trabajamos acá algunos, nos encontramos escribiendo nuestro proyecto institucional de práctica, reescribiéndolo porque ya existía, pero claramente hay que revisar a la luz de lo que está pasando, porque la práctica, si bien siempre se la mencionó como la vertebradora, ¿no? Si uno toma los diseños curriculares anteriores, la resolución del Consejo Federal de Educación, la 2407, que es la resolución anterior, que plantea los lineamientos generales sobre la formación inicial docente, el concepto de la práctica como vertebradora, como la que organiza la formación, siempre estuvo. Pero, la verdad, me animo a decir, yo me formé con esos planes, trabajé con esos planes de estudio. Lo cierto es que la práctica siempre quedaba un poco por fuera. Ya esa cuestión de que sea contraturno mismo ya la ponía en un espacio distinto, de hecho hasta físicamente a veces en espacios distintos, y tal vez no asumía realmente tan explícitamente lo vertebrador de la formación docente, ¿no? Entonces nos encontramos, ahora por ejemplo yo cité, como esto es un encuentro federal, yo preferí citar el Consejo Federal de Educación, que son los lineamientos nacionales, ¿no? Que establecen las bases, y repito, bueno, hay una nueva resolución, que es la 476 del 2024, o sea, de hecho es posterior a los diseños curriculares actuales de la provincia de Buenos Aires, pero van en la misma línea, por supuesto, donde se explicita claramente cuáles son el porcentaje, o sea, los tiempos destinados a los diferentes campos formativos. Y la práctica, que la señalan como la práctica profesional, asume un espacio, perdón, yo acá hice un redondeo, ¿no? Para poder hacer el gráfico, pero verán que adopta una cantidad importante, una carga horaria importante dentro de lo que son los nuevos planes de estudios. Y queda bien claro en porcentaje, queda bien claro en la tarea que tiene que cumplir este espacio, perdón, quiero pasar. Yo recorté nada más que 2 de los objetivos, pero son muchísimos, que vuelve a aparecer el eje integrador, pero también se refiere a la práctica como ese puente dentro de la formación. Entonces, la verdad que esta idea de la comunidad de práctica me resulta sumamente interesante para poder abordar este desafío que tenemos, que es conformar los equipos de práctica y darle identidad a la práctica del instituto en el que trabajo y a la práctica en la que yo me desempeño, por supuesto, ¿no? Ante todo, como profe de biología, la mirada de comunidad, el concepto, como hay autores que hablan de una mirada ecológica sobre esto, una perspectiva ecológica, por supuesto, a mí me encantó, me siento muy cómoda con esa mirada, porque habla concretamente de las interacciones y sobre todo me parece también interesante, yo escuchaba recién acá a Luz y a Anita, y también esa idea del recorte, ¿no? De nosotros los de biología tenemos muy claro lo de sistema, subsistema, bueno, el resto también, pero yo estoy hablando desde mi disciplina,
esa idea de sistema, subsistema, esos diferentes recortes que uno puede realizar, y realmente esta idea de comunidad de práctica para la práctica, valga la redundancia, me resulta sumamente útil y me parece sumamente interesante. Como señalaba, los planes nuevos, los planes actuales, realmente le dan, ahora sí, explícitamente un rol fundamental a la práctica, un rol muy importante a la práctica, no sé si fundamental, un rol clave a la práctica. Y acá es donde nos invita a pensar en la conformación de esa práctica, porque lo que hace es, digamos, trascender a lo que es la tarea que hacíamos los profes de enseñarles a planificar, llevarlos a la escuela y evaluarlos. Que eso parecía ser la práctica. Ahora, no, en realidad es necesario incluir nuevos formatos y nuevos espacios a ese equipo. Por ejemplo, aparecieron los talleres. Aclaro, por ahí muchos están familiarizados con el plan de la provincia de Buenos Aires, pero quienes no, se los comento. Nosotros teníamos la práctica en terreno, a contraturno, y ahora se agrega un taller de reflexión de la práctica, donde vamos a compartir ese espacio con una pareja pedagógica, que es un profe de la formación de lo que llamamos comúnmente generalista. Entonces vamos a compartir la tarea de planificar, de pensar, de llevar a los estudiantes a la escuela y de evaluarlos porque la nota es conjunta. A su vez, empiezan a asumir un rol muy importante en las didácticas, porque están directamente ligadas que siempre lo estuvieron, aclaro, pero ahora está de manera explícita planteada esa relación. Y en los planes más nuevos, que yo particularmente estoy familiarizada con el de matemática y el de lengua, porque son profesorados que están en el instituto, los planes que empiezan a implementarse este año agregan el formato Ateneo en cuarto año, que es un formato que para la formación secundaria, para los profesorados de secundaria es inédito. En primaria estamos recontra acostumbrados, en inicial también, pero no pasa lo mismo en los profesorados para el nivel secundario, y aparece esta figura, lo cual amplía de manera sustantiva lo que es el cuerpo de docentes que están trabajando en la práctica. Le podemos agregar, estoy diciendo muchas veces la palabra práctica, disculpen, pero es inevitable. A su vez, las horas que a nosotros, como se nos han reasignado, implica dejar una de nuestras horas disponibles para el equipo institucional de práctica. Dando lugar a esto, pensar en lo discursivo, que señalaban las chicas, que muchas veces esto discursivo, ¿dónde queda? Pues decimos, bueno, tiene que ver con las interacciones, bueno, pero muchas veces nos quedaba ahí en un pasillo, con toda la furia. Bueno, ahora se está pensando en espacios concretos. Si todos tenemos horas institucionales de práctica, en algún momento nos vamos a poder juntar. Tenemos el tiempo disponible, complejo, según declaración jurada, claramente, pero tenemos ese momento pagos, lo podemos señalar, para juntarnos a pensar en qué le vamos a proponer a los estudiantes, ¿no? Entonces, realmente se empieza a complejizar mucho más el campo, y acá aparece el campo de la práctica docente, y acá aparece también la necesidad de sumar a otros actores, porque lo que nos puede suceder a veces en la práctica es enfrascarnos también en lo que hacemos nosotros en el instituto, pero acá van a aparecer otros actores, como por ejemplo las escuelas coformadores, los coformadores, las instituciones, que es algo que lo señala, de hecho, la resolución. O sea, en primer año la tarea se realiza en centros socioeducativos, en diferentes espacios. Ya a partir de segundo sí van a las escuelas con diferentes tareas, en segundo son las ayudantías, en tercero son intervenciones, en cuarto ya es la residencia propiamente, pero empieza a aparecer la necesidad de involucrar otras instituciones con diferente formato, porque nosotros por ahí los centros socioeducativos no era algo que visitáramos comúnmente, ¿no? Y empiezan a asumir entonces esos espacios un rol fundamental y que debe ser considerado, ¿no? Entonces, acá es como que la comunidad se va nutriendo cada vez más por eso yo utilicé esa imagen, porque digo, esa comunidad cada vez se va volviendo más nutrida.
en pos de formar de la manera más completa, compleja, solvente a los estudiantes, ¿no? Pero eso también, bueno, yo lo pienso, como vuelvo a esto, en cuanto a profe de práctica, ¿no? Cómo tengo que tomar decisiones, cómo me tengo que relacionar con mis compañeros, y en cuanto a coordinadora, cómo acompañar estas situaciones, es la necesidad de entender esto, de que cada uno de los participantes de esa comunidad cumple un rol y es clave su voz. Porque en el caso nuestro, por ejemplo, de que llevamos a los estudiantes a dar clases, escuchar al coformador, darle su espacio, o a la escuela coformadora, es clave. De la misma manera que formar una pareja pedagógica que pueda interactuar, que pueda realmente realizar acuerdos, que pueda trabajar mancomunadamente en ese espacio, es clave. Entonces, por eso les señalaba que para mí justamente esta concepción de la comunidad de práctica llevado a la práctica docente es clave, porque nos permite pensar, esto ya para sintetizar, ¿no? Porque nos permite pensarnos como un todo que funciona de determinada manera, pero entendiendo las particularidades de cada uno de esos componentes y revalorizando el rol de cada uno de esos componentes, ¿no? Y Andrea, decíamos esto, ¿no? También como los coevaluadores, ¿no? Que en otros momentos tenían quizás una función diferente, muy diferente a la que hoy toman, ¿no? Cómo nos sumamos todos, estudiantes, docentes de la práctica, los directivos, porque también el instituto como tal toma decisiones y hay acuerdos que establecer, la escuela conformadora y esos conformadores, los profesores o docentes conformadores, cómo todos debemos construir esta comunidad para lograr, ¿no?, que los estudiantes, bueno, puedan realizar sus prácticas, pero de manera colaborativa, atendiendo todos a un mismo problema y en definitiva aprendiendo todos, ¿no? Claro. Es decir, construyendo conocimiento entre todos, ¿no? Que eso es lo más importante. Sostener conocimiento didáctico, pedagógico, disciplinar, ¿no? Que no es nada más que de una parte en este caso. No, y eso, perdón, Lucy, lo pensaba, digo, también es un espacio que al adquirir, digo la práctica, pasa no quería seguir nombrándola, como asume otro rol, o sea, realmente repito esto que decía, como ahora explícitamente están ahí puesta en los planes de estudio como un lugar clave, como un espacio clave, que acá, entre paréntesis, si me permiten, puedo quejarme de algo, que es que la nueva resolución para acceder a cargos, es una observación, no me voy a quejar, ¿no? ¿Quién soy yo para quejarme de esto? Pero la nueva resolución para pruebas de selección, para el acceso a cargos, simplificó la propuesta pedagógica, lo cual se agradece, está muy bueno, pero se sacó el ítem donde se habla del campo de la práctica. Obviamente que se puede incluir en la fundamentación, siempre hay posibilidades, pero era justo un lugar bien visible para poder pensar cómo un profesor que desea acceder ahora tenía en vista la práctica docente, porque estamos tratando de que adopte un rol preponderante en la formación, ¿no? Y esto complejiza la tarea, ya no es solamente, bueno, damos la clase, vemos si la dio bien, si la dio mal y se puede aprobar, o sea, realmente ahora, aparte también la complejidad del sistema educativo, entonces, como decís, los directores, todos los actores de las escuelas coformadoras, incluso los inspectores para nosotros son clave. No vamos a entrar en detalles administrativos y demás, pero también son actores fundamentales para eso. Entonces vemos que la comunidad de práctica, cada vez es más amplia si la analizamos en el rol y la necesidad de que todos esos actores participen activamente de la formación. Bien. Bueno, yo no sé si alguien... Pero... ¿Querés pasar a la diapositiva, Andrea? Sí, ahí va, ahí pasó, ahí va. Bueno, parte de mi trabajo de esta mesa de discusión era de alguna manera coordinar como las distintas visiones, las distintas miradas de esto, que insisto,
no es un concepto recontra claro, está medio escurridizo, lo estamos tratando de agarrar de alguna manera. Se nos complica hasta el nombre, que se nos mezcla con espacios de la formación. O sea, Andrea, digo muchas veces práctica, porque a veces nos estamos refiriendo al campo de las prácticas y otras las comunidades de práctica y a lo que hacen los docentes dentro del aula, son todos prácticas, bueno, estamos metiendo mucho la palabra práctica. Pero tratando de redondear, me parece que este nuevo concepto sobre que no cualquier grupo de personas es una comunidad de práctica, sino que esto requiere algunas cuestiones, como que este grupo de personas de alguna manera tengan algún tipo de interés común, que este grupo de personas de alguna manera prioricen la interacción, y para tener una interacción fluida tienen que tener un lenguaje común, una manera de hablar, una sedida de palabras, que todo lo que dicen todos valga, en principio, o por lo pronto, esa discusión. El tema de priorizar, que exactamente, claramente, dentro de los espacios docentes, hay una asimetría que la da que el profesor no es exactamente igual a los estudiantes. Pero pensar una comunidad de práctica hacia dentro de un espacio de formación, hacia dentro de un aula, es de alguna manera también pensar en que la docente, de alguna manera resigne parte de esa asimetría. De alguna manera, por lo menos en algunos momentos, trate de solapar, digamos, esta cuestión que lo hace totalmente distinto al resto de los países. Y si esa comunidad de práctica no solamente está compuesta por el profesor y por los estudiantes, sino que hay gente invitada, gente que tiene algo que decir acerca de algo dentro del aula, bueno, otra vez, tratar de conformar entre ese grupo de personas, en verdad lo que nos reúne es un problema común, es una intencionalidad común para trabajar en ello. Entonces, pensado así, la comunidad de práctica, podemos pensar en el aula de ciencias naturales, el aula de biología de tercer año de la escuela secundaria o de la formación. Si la pensamos como una comunidad de práctica, insisto, no estoy diciendo que lo sea, digo si la pensamos como una comunidad de práctica, demanda algunas cuestiones que tienen que ver con lo que nuestra colega al principio de Ciencias Sociales decía, que yo me interesa algo de la didáctica. Bueno, demanda de que les demos, por ejemplo, un fomento realmente importante a la interacción de todos y todas dentro del aula. Esto parece una cuestión peyorativa, pero yo no me formo así. El que hablaba era el profesor y el que escuchaba era el estudiante, o sea, y se acabó. Y el que decía lo que está bien era el profesor, y el que decía lo que está mal era el profesor, la profesora, y nosotros acatábamos. Insisto, lo que estamos hablando es pensar el aula como un campo, ¿sí?, de prácticas, es pensar en que el docente que está adelante de esto, de alguna manera encuentre la forma, la estrategia de priorizar que todas y todas hablen y que se vaya construyendo un lenguaje común de qué se puede decir, qué no se puede decir, qué chiste se puede hacer, qué no se puede hacer, qué palabra usamos, qué no palabra usamos. Bueno, se construye una manera de hablar entre todos. Si no hay un lenguaje, no se puede hablar entre todos. Esto, la didáctica de la ciencia lo tiene recontra calado, lo tiene recontra estudiado, es esto de hablar y escribir, por ejemplo, en ciencias, como una línea que se trabaja fuertemente y están en los diseños curriculares de muchas de las provincias que lo pasan. Por otro lado, también requiere una metodología, una manera de hacer, una forma de hacer lo que se hace en ese lugar donde estamos reunidos. Esto traducido, justamente tener en claro, bueno, la manera en que aprendemos y la manera en que enseñamos, la manera en la que evaluamos, y de alguna manera, en todas esas decisiones, está la voz no solamente del docente, sino que está la voz de todos los que conforman la comunidad de práctica. Insisto, esto parece un cumpleaños de 15. No, estamos hablando de tratar, por supuesto, dentro de la simetría que siempre va a existir, de tratar de involucrar de alguna otra manera a todos los que participen de esa comunidad de práctica. Bueno, nada, esto así pensado, bueno, sirve para el aula de clases, de cualquier, yo me animo a decir de cualquier materia, pero también sirven otras comunidades de práctica. Acá les voy a usar su valioso tiempo para explicarles, para comentar, mostrarles, discutir dos cuestiones. Una,
es la de la comunidad de práctica hacia dentro de otras cosas que ustedes pueden o no participar, que son los grupos que investigan en las universidades, los proyectos de investigación de las universidades. Nosotros en UNIPE, y gran parte de lo que estamos hablando acá, somos miembros de una comunidad de práctica, de un grupo de investigación, que en este caso nos interesa también, por supuesto, mucho la formación docente, y que, por supuesto, para ser parte de este grupo, tenemos que elegirnos y elegir el grupo. O sea, nadie te obliga a estar en este grupo y en esta temática. La temática te involucra, la temática te llama, la temática te interpela, vos participás del grupo de investigación. Pero una vez que te metés en el grupo de investigación, bueno, diría mi tía, calenchu. O sea, tenés que ponerte a entender de qué hablan todos los que están dentro del grupo de práctica. Y eso involucra, en alguna de las cuestiones, decidir qué queremos investigar y cómo vamos a investigar. En nuestro proyecto, lo que estamos investigando, ahora después les comento de alguna manera cómo, es, hay muchos profesores que nos pasaron por nuestra historia, por lo menos en mi caso, que me hicieron decir, yo cuando sea grande quiero ser como él, y quiero ser así, y así por eso estudio el profesorado de física. Sería el de Matías, la profesora tan querida, por ejemplo. Decimos que esos docentes tienen algo distintivo que nos interpela, que nos hace querer ser algo por el estilo. Bueno, ¿por qué ese profesor es así y otros profesores que tuvimos en la vida cotidiana no son así? Indudablemente tiene algo ese docente, esa docente, saberes que pone en juego en su práctica, ahora sí lo digo bien adelante de todo el mundo, que lo hace diferente. Bueno, nosotros estamos a la casa, en este proyecto, de estudiar algunos de esos docentes muy reconocidos por sus estudiantes, muy reconocidos por sus colegas, tratando de identificar qué saberes tienen estos docentes que lo hacen eso, un profesor destacable. Y como somos una comunidad de práctica que nos proponemos, queremos ser todos como estos profesores que son recontra buenos, tenemos que construir un lenguaje para hablar de esos profesores. Construir un lenguaje para hablar de estos profesores, no estoy hablando de la palabra, preposiciones, verbos, estamos hablando de marcos teóricos, o sea, de qué hablamos cuando hablamos de tal cuestión. Y tenemos que adoptar entonces teorías, marcos teóricos para hablar de eso que queremos estudiar. En nuestro caso, bueno, la didáctica de las ciencias naturales es uno de los marcos teóricos que adoptamos, en donde ustedes conocerán, porque están dentro de los ámbitos de incumbencia, digamos, bueno, adoptamos las líneas como qué sería lo deseable que pase dentro de un aula de ciencias naturales, en el profesorado o en la secundaria o en donde sea. Las interacciones discursivas, Anita nos alerta continuamente acerca de que es muy importante para entender lo que pasa dentro de un aula, ver cómo se distribuye la palabra dentro del aula. Claramente, si tomás tiempo del que habla y de 90 minutos, 89 habló el profesor y 1 minuto habló el estudiante, eso te está mostrando o demostrando una dinámica particular de esa aula. Ahora, si dentro de esa aula tenés un, no sé, 60% de tiempo que habla el profesor y 40% que hablan los estudiantes de alguna o de otra manera, bueno, nada, también te va diciendo otra cuestión, ¿sí? Los tiempos, las formas, los lenguajes, los chistes, se entiende mucho de una aula viendo cómo se distribuye la palabra. Por eso la interacción discursiva es uno de los métodos que también adoptamos para entender eso. Y finalmente, la didáctica profesional, que es otro marco, digamos, que nos interesa, que trata de encontrar, de ver, de estudiar, no lo que los docentes hacemos bien, hacemos mal. Los docentes hacemos lo que podemos, o sea, nos pagan a todos de la misma manera y nadie hace mal algo a propósito. Lo hace porque tuvo que hacer eso en algún momento por algún tipo de razón. Por su formación, por el tiempo, por lo que fuera. Tiene que decidir continuamente lo que tiene que hacer en el aula, no influido solamente por el diseño curricular. Los tiempos, el grupo de chicos, la inspectora que está apareciendo por la ventana, no sé, por un montón de cuestiones que condicionan la labor docente. Bueno, esas decisiones de un docente, que las toma en tiempo real y sin demasiado anticipación, las estudia en la didáctica profesional de distintas maneras. Por ejemplo, para terminar siendo una comunidad de práctica, tenemos que adoptar una manera de mirar esas cosas que queremos mirar. O sea, de mirar una metodología para observar esas cuestiones. Bueno, nosotros adoptamos
de la didáctica profesional, una mirada que viene de una autora, se llama Vignatier, que propone algo así como el modelo EPR. Ella dice que se puede entender lo que pasa dentro de un aula a partir de mirar 3 dimensiones que son para ella descriptivas de lo que sucede dentro de un aula. Como dijimos, lo primero es lo relacional, no sé si lo primero, pero lo relacional, cómo se relacionan estudiantes y maestros, maestras dentro de un aula, cómo circula la palabra, cuánto tiempo están, de qué manera hablan, cómo los chistes que se hacen. Lo relacional, la manera de charlar, te habla mucho de lo que pasa dentro del aula. Lo pragmático, que es, bueno, qué tipo de actividad encuentra el docente para convocar a los estudiantes a estudiar, a aprender. Que no son siempre los mismos, o sea, podemos estar utilizando cuestionarios, trabajos de laboratorio, qué sé yo, juegos, simulaciones, no sé. Lo pragmático es qué es lo que hace, qué tipo de actividad propone. Claramente, en algún momento, si uno pasa por un aula de física y no sé, le pedí yo soy profesor de física y hijas mías me decían, papá, nunca, pero me das una mano con física, y donde le agarro la carpeta para poder tratar de darle una mano, encuentra que una carpeta que tiene 120 páginas, 119, solamente son problemas de cinemática, y también me está diciendo, o sea, ¿qué es lo pragmático en ese profesor? Solamente es un problema, una resolución y otra cosa, eso es todo lo que puede elegir, ¿sí? Uno esperaría que un docente, una docente tuviera una paleta un poco más multicolor, digamos, de cosas para hacer dentro del aula. Y finalmente lo epistémico. Las docentes y los docentes sabemos que hay temas que se enseñan de una manera, temas que se enseñan de otra, ¿por qué? Porque son dificultades distintas. Sabemos algunos atajos que construimos por la experiencia, sabemos que esto es complicado para que las chicas y los chicos lo entiendan, entonces le damos la vuelta, a esto le podemos poner número, a esto no le ponemos número. Bueno, esas 3 dimensiones, estudiadas por separados en la práctica de un docente, nos permiten entender, bueno, qué saberes pone en juego un docente que ya por su experiencia y por ser recontracapo, pone en juego para poder trabajar en una clase. Bueno, eso, así, en principio, es más o menos lo que estamos estudiando como comunidad de práctica que investiga en la UNIP. Una última diapo, no sé si me queda tiempo, déjame ver. Sí, creo que me queda un ratín más. Pero bueno, estudiando a la señora Vignatier, nos metimos en este campo que no es el nuestro, porque particularmente no somos todos de la didáctica profesional, ni mucho menos, pero nos interesó una cosa muy, muy buena que leímos de esta buena mujer. Ella también es profesora de práctica en Francia, ¿sí? Tiene un conjunto de residentes, pero mirad lo que hacen estos residentes. No es que presentan su plan de clase, van, o sea, no lo digo peyorativamente, yo fui formado así y hasta hace poco también daba de esta manera las prácticas. O sea, ¿qué me importaba? Que los residentes tenían que entrar en algún momento, que tenían que trabajar tal tema, que tenían que presentar un plan de clase medianamente anticipando lo que iba a pasar. Yo los martirizaba marcándole todos sus errores, todas las cosas horrendas que escribían, diciéndole que eso era horrible. La gente trataba de ponerme contento a mí haciendo algo que me ponga contento, y después iban al aula y nada de lo que habíamos hecho pasaba en el aula, porque bueno, todo era plan B, plan C, se pasaba el tiempo, no teníamos tiempo, los chicos se ponían complicados, lo que fuera. Pero bueno, así transcurría muchas veces la residencia. En el caso esta señora, por el formato que tiene su formación docente, mandan a los residentes a estar un año completo en aula, no necesariamente dando clases, participando de esa cosa, de esa comunidad que es el aula, ¿sí? Primero para tratar de entenderla, para tratar de pensarse qué voy a hacer cuando yo esté adelante de todos estos chicos y chicas que están estudiando. Ese tipo de observación, que por lo general nosotros a veces en las prácticas lo mandamos 2 días y se acabó la observación. O sea, no, estoy diciendo que esta gente está meses ahí adentro, mirando qué pasa. 2 meses no es que no hacen nada. Vuelven al aula de práctica trayendo qué preguntas se hacen ellos sobre eso que están viendo. ¿Cómo voy a hacer yo para
yo la verdad que no me animo a hacer tal cosa, no entiendo cómo voy a poder hacer esto con... Traen preguntas que le surgen a la persona que se está pensando que tiene que entrar a este lugar que a veces no es del todo lo que ellos pensaban, digamos, ¿sí? Y esta señora calificó, digamos, los clasificó estas preguntas y se dio cuenta que en los primeros momentos el residente, la residente, no se pregunta ni por el objeto de estudio, ni por los problemas que tiene el campo electromagnético para ser enseñado, no se pregunta si las actividades experimentales son abiertas, cerradas, o si tienen, qué sé yo, como las argumentaciones que producen los chicos. Nada de eso se difunde, es como que uno se le nubla la vista, y lo único que se preguntaban las y los residentes es cómo entablar un diálogo con estos chicos sin que les pasen por arriba. Cómo hacer que se callen todos al mismo tiempo para decir algo. Entonces, cómo dejar que si le deja decir un chiste a alguien, no sea un desastre del aula. Esa idea le hizo ver a esta buena señora que en principio los principales problemas que se hacen las y los estudiantes no es lo que nosotros le pedimos en la secuencia didáctica que presenten para el primer día. Los chicos están preguntándose otra cosa que hasta que no lo resuelvan van a ir tanteando en la mitad a ciegas. Así es. Que pasado algún tiempo, y con interacción entre el profesor o formador, el profesor de la práctica, yo los mandaba a el profesor de secundaria que los había formado ellos y que ellos querían para ir a hablar con ellos. O sea, que vayan a buscar respuestas para tratar de ponerlas en común en este grupo en donde nos juntamos los estudiantes de la práctica, tratando de sacar algunas respuestas comunes. Viñatier encontró que lo primero que se preocupaban los residentes era de cómo relacionarse con los estudiantes, después un paso más adelante sobre qué tipo de actividades funcionan, sin importarle lo que estaban enseñando, si funcionan las preguntas, si funcionan los problemas, si funcionan los trabajos experimentales, que te dicen, no, los chicos con el experimento está re bueno porque aprenden. ¿Aprenden qué? No sé, aprenden, o sea, te da lo mismo lo que enseñan. No todos enseñan con actividades experimentales, pero a ellos solamente les importaba de que el trabajo experimental les generaba algún tipo de asombro a las y los estudiantes. Finalmente, y lo último que se preguntaban era la diferenciación entre algunos tipos de temas más importantes o más difíciles de enseñar que otros. A partir de ese tipo de cuestiones, yo, y ahora es a modo mío, nadie va a saltar por mí, y esto está siendo grabado encima, profesor de práctica de cuarto año del profesorado de física, me estoy preguntando si esto de transformar mi espacio de la práctica docente de cuarto, en donde el profesor viene y les pone problemas que los chicos todavía ni siquiera hicieron y les manda a diseñar cosas, y como mucho soportan mi martirio de estar pegándole o diciéndole que esas cosas están mal, si eso enseña mucho más que habilitar a los estudiantes, estar mirando, a escuchar un poco más cuáles son los miedos de los estudiantes, cuáles son sus preguntas, cuáles son sus primeras cuestiones que se plantean, y no, por supuesto, dejar que ellos lo resuelvan solo, pero un poco llevar más lo que se propone dentro del aula de la práctica docente hacia encontrar respuestas entre todos, a partir de buscar investigadores, a partir de preguntar a la universidad, a partir de buscar a docentes más viejos, a partir de buscar a los propios estudiantes que se recibieron y que egresaron hace 2 años y que están un poquitito más adelantados que ellos y que tienen una comunicación muy fluida con ellos, porque fueron compañeros de ellos, de tratar de encontrar qué es lo que está sucediendo en esto. Y qué respuesta le encontraron ellos, por lo menos de entrada, a ese tipo de cuestiones. Y eso me lleva... Sí, Agustina, qué grande, pensé que solamente me escuchaba mi señora que estaba en el fondo. Buenas. ¿Cómo estás, Agustina? ¿Todo bien? Hola, Agustina. Hola. Bueno, yo soy alumna del Instituto 29 también, soy del profesorado de biología, este año arranco el 4º año, el último año. Uh-huh. Yo creo que en parte lo que está diciendo el profesor Trinidad, va de la mano con el hecho de que como alumnos de un profesorado, en primera instancia hay que llegar al punto de entenderse como docentes y no solo como estudiantes, obviamente. Pasar de estudiar para probar a estudiar sabiendo que en algún momento ese conocimiento lo voy a tener que transmitir. ¿Cómo? Con las herramientas que tenga.
pero las herramientas a veces son difíciles de apropiar, por el hecho de que nuestra perspectiva de lo que va a ser la docencia y la educación se basa más que nada en las anécdotas que nos cuentan docentes o cosas que puede algún colega decirte en el momento, pero hasta que no estás en el campo, hasta que no estás en esa práctica de trabajar y de vivir lo que es el aula, no vas a saber cómo trabajar y no vas a tener tus propias herramientas. Así que me digan que está mal mi planificación, que está mal mi perspectiva, que está mal mi punto de vista, sirve porque me habilita a pensar en otros y abrir el abanico de posibilidades, pero al mismo tiempo yo no voy a saber qué es útil para mí hasta que no necesite utilizarlo. Recontra, Agustina. Tal cual, Agustina. Pero hay algo importante que dijiste, Agustina, al inicio, que eso sí va a pasar inevitablemente hasta que uno no está, y más si no ha tenido nunca una experiencia previa, y no está en el aula con sus estudiantes, como decía Oscar, ¿no? Entonces va a intentar resolver lo inmediato que surja en el aula, ¿no? La inmediatez del problema que te surja al docente. Y creo que esto lo podemos extender a otros docentes también con más experiencia. Pero quería resaltar de tu relato, Agustina, que al inicio dijiste que vos te identificás ya no solo como alumna, sino como una futura docente, o sea, como la docente, ¿no? Que va a estar Entenderse como docente. Como docente, dijo, ¿no? Entenderse como docente, que es lo que de alguna manera, esta perspectiva que marcábamos, toma como el conocimiento, como compromiso con esta tarea común, en el cual, por supuesto, que se va formando, ¿no es cierto? La propia experiencia, identificación de Agustina se forma, como ella bien dice, con todo eso que va construyendo a partir de sus experiencias, sus lugares, esas realidades por las que transita y va acumulando. Una de las cosas que hacemos los profes de biología, de física y química, que es muy común de la ciencia, me imagino que también de otras disciplinas, pero en todos los diseños curriculares está, en todas las recomendaciones está, esta cuestión de trabajar con problemas, ¿viste? Que te pueden trabajar con problemas. Yo también descreo de eso, y lo voy a comentar acá, en total, ustedes me escuchan y nadie más. Yo creo que nadie en la vida busca problemas. Nadie en el universo busca problemas, pero los problemas te encuentran, ¿sí? Lo que sí está recontra claro es que una vez que un problema te encuentra y vos te das cuenta que tenés un problema, movilizás todos tus saberes, toda tu energía, todo lo que vos tenés para resolver ese problema. Entonces, está recontra claro lo que dice Agustina, exactamente de que estamos en una tirantez. ¿Qué hace el docente? ¿Le adelanta los problemas antes que los tenga? ¿O lo deja percibir el problema, que lo trate de entender, de darse cuenta que va a ser un problema para ellos, para después trabajar alguna posible solución, lo que dicen otras personas que construyeron como solución? Porque aparte los problemas ni siquiera tienen una solución, menos en el aula de clase. O sea, lo que para un docente le sirve, a otro docente no, porque depende de un montón de cuestiones. Y para lo que uno es un problema, para otro no, también a veces. Claro. Recontra. Las soluciones o no, la cuestión de que se trata de aprender e ir incorporando estrategias, se da. Igual Agustina está pasos agigantados adelante de muchos otros, en otros momentos de estudiantes que he tenido, porque ella dice, ya al reconocerse como docente, si tiene alguna profesora piola que le reconozca, se le valide ese mismo reconocimiento, ya están ganando en horizontalidad. O sea, estamos hablando como docente y casi docente. O sea, estamos hablando ya, no te digo entre super pares, pero bueno, sí, más o menos. Y los problemas los reconocemos juntos, y los problemas los hablamos juntos, y los problemas, la simetría se da simplemente por más, menos experiencia, más, menos conocimiento. Pero insisto que es importante establecer esta manera en donde el estudiante no es que se sienta y está esperando de que el docente de la práctica le resuelva su vida y cómo va a sobrevivir en un aula de clase. No, madre, o sea, estamos en un momento en donde tenés que generar tus preguntas, y te tenés que hacer cargo de buscar tus respuestas. Que no te dice el profesor de práctica si está bien o está mal. Lo que vas a generar que tu respuesta está bien o está mal es ir a aplicarla con los pibes y con las pibas y sobrevivir. Eso es lo que dice si está bien o está mal tu respuesta. ¿Quién más? Graciela, está por ahí. Ahí está. Una mano.
Hola. Hola. Sí, Graciela. Sí. Bueno, dos cositas. Primero, en relación a lo que hablabas de esta autora francesa, era, ¿no? Sí, No la Pinatier. conocía, Binatier, ¿no? Binatier. Sí. Y me parece sumamente interesante porque apropiándose de lo relacional, es como que muchas veces ganas tiempo en cuanto a la planificación uno se pone a pensar en qué cosas pudo haber fallado, cuando en realidad con un diálogo en el aula basta, ¿sí? Entonces, me parece muy interesante detenerse digamos, en ese aspecto que la autora señala. Y con respecto al aprendizaje basado en problemas que hacía referencia recién, eh, en geografía, en lo disciplinar, ¿no? Eh, es un enfoque pedagógico, y nosotros, esta pedagogía del conflicto, y la verdad que me parece muy interesante para desarrollarlo en el área y también más allá del área, ¿no? En lo interdisciplinar. Y yo creo que no es plantearle los problemas que hay, sino que marcar hipótesis en donde se pueda llegar a desarrollar lo interdisciplinar, ¿cierto? Ahí uno va juntando esas respuestas eh, y va construyendo ese problema y a partir de ese problema su resolución, que nunca es total, que nunca es, pero sí que es integral, ¿no? O sea, lo que nosotros tratamos de hacer es justamente eso, ¿no? La integralidad con respecto al ambiente, ¿no? Que el ambiente en realidad no tiene ningún problema, el problema lo tenemos nosotros. El conflicto, ¿no? Una cosa es problema y otra cosa es conflicto. Ahí va. El conflicto ambiental, porque ahí hay un punto en donde se marcan los intereses de cada actor social. Las tensiones, más allá de que se solucione, al analizar estas tensiones y permitir comprender que son propias de los grupos humanos estas tensiones. Entonces, exacto. Ahí es donde estás construyendo, ¿no es cierto? Cuando podés analizar este conflicto más allá del problema que tenga solución, es el conflicto. También la cuestión a ver, ya se transformó en lo que queríamos, en una charla entre gente que trata de aportar. Tenemos que bajar nuestro nivel de rigidez desde las ciencias naturales, o sea, estamos en otro lugar. Tenemos que aceptarnos parte de las ciencias humanas como gente que está en la educación, estamos en la enseñanza de las ciencias naturales, y a diferencia de los científicos que admiramos, en donde tienen un método y dan por sentado alguna cuestión, entender la provisionalidad de lo que pensamos, bancarnos la incerteza, bancarnos la incertidumbre, bancarnos las múltiples respuestas, bancarnos que esto funciona acá, pero no funciona acá, o sea, pero en cualquiera de las cuestiones, lo que estoy tratando de proponer y de pensar para mi propio espacio de la práctica, es esta cuestión de valorar la construcción colectiva de problemas que no son míos. O sea, no es que yo les vengo a traer un problema a gente que no se hizo ese problema. O sea, podemos adelantarlo pero de la experiencia, pero tiene que ser percibido como problema por el otro para generar un aprendizaje significativo, válido, y para construir soluciones en comunidad. Eso es lo que a mí me alienta, digamos, de esta mirada. O sea, no ser el tractor, el tensor, el que digo lo que hay que hacer y todo el mundo sigue o no sigue. Y llega a lo que yo estoy proponiendo o no llega a lo que estoy proponiendo. Estoy diciendo de que tenemos que valorar la mirada de cada uno de los que participa del espacio, y me animo más, valorar los conocimientos que cada uno tiene. A mí me han sorprendido gratamente muchos de los estudiantes que tengo en mis clases de práctica. No quiero personalizar para que no sea solamente el 29, el 99, la historia, digamos. En estudiantes que de repente vos lo ves quizás más flojo de papeles en alguna cuestión que vos decís, che, tengo que andamiar esto,
en lo conceptual, y la persona me da clases de cómo relacionarse con los estudiantes cuando se para delante del aula sin más. Pero me da clases, o sea, cómo integra los códigos discursivos con los estudiantes, cómo mete palabras en donde tiene que meter, algunas que tienen que ver con conceptos y algunas que tienen que ver con la vida y los códigos que manejan los chicos y las chicas, la manera en que habilita la risa o no, y el tipo se permite reír delante de todo el mundo. Ese tipo parece que tuviera ya 3 años, 500 años de docente. Por supuesto que tenemos que arreglar cuestiones y que vamos a aprender, pero también tenemos que desmitificar que lo que no aprendan con nosotros, las y los estudiantes, no lo van a aprender nunca más en la vida. Nosotros recién empezamos, lo tiramos a un mar de tiburones con una palita, una cuchara y nada, y le decimos que con eso el tipo tiene que resolver su vida. Nada, o sea, todos si nos acordamos cómo entramos a las escuelas, sí, bueno, por supuesto, sería de esperar que el profesorado nos provea de unas cuantas cuestiones, pero no vamos a solucionar nuestra vida docente solamente con lo que aprendimos en la formación docente inicial. No lo vamos a solucionar. Estoy comentando el spoiler más catastrófico de la vida, pero necesitamos generarnos preguntas que son propias, no son de todo el mundo, son propias, mías, que a veces coinciden con otros y me habilitan a escuchar y hablar con otros para construir respuestas. Bueno, nada. Entonces, perdón, los aburrí, pero no, Oscar, en ese sentido decíamos, ¿no? Hacia el interior de esta charla, cuando reflexionábamos entre nosotros. En ese sentido es que la tarea de la práctica, ¿no? El espacio de la práctica se torna una actividad, una comunidad de práctica. ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre, como decía Graciela, hipotéticas, ¿no? Posibles problemáticas que puedan surgir en el aula, un poco más conocidas por nosotros, desconocidas por los estudiantes, pero estamos todos abocados a un mismo interés, a un mismo problema. Y estamos construyendo conocimiento, que eso es lo que hay que resaltar, porque aprendemos todo el tiempo y aprenden los estudiantes y también nosotros con ellos, ¿no? Esto que vos decías, este alumno me dio clase de cómo pararse y cómo manejar, no sé, una situación que a lo mejor yo lo hubiera manejado distinta, ¿no? Y eso es lo que resalta, o uno de los conceptos que queríamos resaltar en esa pequeña introducción, uno de los conceptos que queríamos resaltar, el construir conocimiento de manera colaborativa, ¿no? Totalmente. Acá Cecilia dice que en la charla... perdón, Anita. No, quería leer de Cecilia, que dice que está buena la charla, dice, porque en realidad, en la práctica docente, jamás vemos la realidad de lo que pasa en el curso. Llegamos a grupos complicados o no, sin herramientas, dice Cecilia, ¿no? No sé, Cecilia, si estás acá y querés aclarar esto de por qué te parece que sin herramientas, que me llamó la atención, ¿no? Que bueno, por ahí siente, a lo mejor es estudiante también y siente que no va al aula así, entonces podríamos replantearnos por qué, ¿no? No sé, Cecilia, si estás, ¿querés agregar algún comentario? No sé si nos escucha. Si no, Anita, lo que querías decir. No, yo prenderme de esta idea de Oscarcito, de que como enseñantes de ciencia, nosotros estamos teniendo que considerar esta producción humana, ¿no? Este conocimiento que queremos construir. No podemos desocultar que los términos que le dan significado a todos estos conocimientos tienen metáforas, modelizaciones, está lo idiosincrático del humano. Por lo tanto, poder permitir esta construcción, o sea, negociar los términos, desocultar en estas modelizaciones, si querés, con la historia de la ciencia, con la época en la que se gestó esto, como el modelo atómico y el pudín con pasas y tantas otras modelizaciones, que se pueden permitir como juego para incorporar, para darle significatividad. También incorporar esto de la construcción en la apropiación del conocimiento con las identidades nuevas que se van gestando, ¿no es cierto?
Lo decía yo. Bueno, finalmente, insisto, para ir terminando con nuestros aportes, y sería muy, pero muy bueno poder escucharlas. Me da la sensación de que por lo pronto hacia adentro, en mi propio espacio, tengo que repensar cuestiones como ver cómo poder gestionar un mayor tiempo de estudiantes residentes hacia adentro de instituciones, no necesariamente dando clases, sino haciéndose permeable a esa cultura de la escuela, a ese grupo, a lo que pasa dentro del aula, ayudando al docente, conociendo a su docente coformador. Me imaginaba también en algún momento como una toma de decisión, como que la importancia del docente coformador, esto de llevar a un lugar en donde ni el profesor de práctica, a veces ni el estudiante conoce al docente coformador, esto lleva un tiempazo de establecer vínculos, de establecer una manera de charlar, ser honestos a la hora de hablar. Bueno, una de las cuestiones que se me ocurría y comentaba con las chicas, por favor esto no lo difundan porque probablemente me echen, yo quiero elegir a los docentes coformadores de los propios exalumnos míos de la práctica de hace años o 2 años. O sea, esos profesores, profesoras, nobles, que hasta hace poco estuvieron dentro del instituto, fueron casi compañeros de estos chicos que son residentes, y que entonces ya tienen 2 cuestiones. Primero, ellos también tienen problemas como docentes nobles. Y ellos también están buscando soluciones a esas preguntas que no creo que sean tan distintas a las de los propios residentes. Y entonces, nuevamente, ese docente coformador invitado a la clase de práctica o a algún espacio en donde nos podamos juntar todos, el profesor del espacio de la práctica, los residentes y los docentes coformadores, en verdad vienen a un grupo de autoayuda, no sé cómo decirlo. O sea, venimos todos a tratar de encontrar los problemas que son particulares de ese curso y que van a condicionar la residencia, o sea, al mismo tiempo, estableciendo también relaciones más sencillas, más fáciles entre el coformador, el residente y el profesor de práctica, y también un lenguaje común, porque el que manejamos a las prácticas fue común hasta hace muy poco, digamos, por decirlo así. Cecilia amplió, porque Cecilia amplió su aporte. A ver, por favor. Ella decía, bueno, que no tiene micrófono, y dice, leo, así dice, me refería a que las prácticas docentes son muy alejadas de la realidad respecto a lo que el profesor o profesora nos pide que realicemos, y nos damos cuenta que debemos seguir buscando herramientas. Yo entiendo que lo que Cecilia está señalando es que lo que sucede en el taller de práctica o en la práctica cuando estamos en el instituto es totalmente alejado de que lo que después les va a pasar o lo que van a poder realizar, llevar adelante, lo que sea, en el aula de práctica, ¿no? Entiendo que va por ese lado, y creo que... Igual para que lo sepas, Ceci, entre nosotros sentimos lo mismo, Ceci, o sea... Y además que estamos siempre buscando... Pero eso tiene que ver con esa conformación de la comunidad de práctica, ahora sí que ahora es como Homo sapiens sapiens, práctica, en el sentido de que la forma que tenemos de no alejarnos de lo que nosotros queremos que planteen, obviamente siempre ponemos la vara alta, yo siempre lo aclaro, ¿no? Uno pone la vara altísima y después para adecuarnos tenemos... sí, Cecilia, fuimos, lo padecimos. Claro. Y digo, siempre ponemos la vara alta y después para ajustarnos hay tiempo, pero justamente creo que tiene que ver con ese diálogo, con poder interactuar con los coformadores, con las escuelas coformadoras para entender las realidades, porque lo cierto es que las realidades de las escuelas del conurbano son sumamente heterogéneas, y creo que es parte de nuestra tarea como profes de práctica poder entender eso y saber cuáles son las situaciones que están atravesando y demás, para no pretender que el practicante o el futuro residente en el aula plantee algo que es totalmente, que es un abismo con lo que va a poder realmente llevar adelante en la escuela coformadora, porque si no, no tiene sentido la práctica, concretamente. Y ahí es donde se pierde, me parece, y esto a título personal lo señalo, se pierde ese valor de la práctica. Porque esa cuestión cuando la práctica cuando la práctica queda como algo, esto tenía que ver con algo que nos pasaba antes, que por ahí la práctica parecía un trámite, que no era algo realmente formativo.
me parece que iba mucho por esa idea de que la práctica era como una cosa actuada, como una cosa, una virtualidad, que después no era lo mismo que te iba a pasar a vos cuando ibas a trabajar, ¿no? Entonces, pero, y ojo, que desde el cuerpo docente, pensándolo en comunidades de práctica, también me ha pasado de colegas que le digan a los estudiantes, ojo, esto lo hemos podido dialogar porque esa persona justamente es una amiga y que me lo comentó, me dice, no, pues yo le digo a los chicos, bueno, esto no es como la práctica donde ustedes van a llevarle fotocopias, color a cada uno de los estudiantes. Pareciera algo muy, muy, muy básico, ¿no? Yo le digo, ¿perdón? O sea, imagínense, ahí me tocó en el corazón de la profe de práctica. Le digo, ¿cómo? Le digo, perdón, le digo, pero nadie le pide eso en la práctica, por lo menos nosotros, porque no tratamos de que, no sé, estoy hablando de un recurso, ¿no? De algo muy chiquitito. Pero estamos tratando de que no sea algo diametralmente opuesto a lo que va a suceder después cuando ellos vayan a trabajar. Por supuesto que hay cuestiones que van a suceder y que son propias de que nosotros los corregimos y los acompañamos. Pero bueno, eso creo que también me parece que comparto con Cecilia lo que pasa, pero creo que justamente es parte de nuestra tarea como comunidad de práctica, poder pensar en cómo hacer para que no se note que no exista esa lejanía entre lo que pedimos, lo que trabajamos y lo que va a pasar después en el aula. Creo que ahí es donde aparecen esto de los problemas, de poder plantearse sus propios problemas, ¿no? A partir de la observación, a partir de transitar el aula concretamente. Finalmente, dos cuestiones mientras estamos terminando ya esta parte de... Yo paso la diapo mientras, para que vayan pensando. Sí. Decía que también entre algunos otros desafíos para tratar de armar algo parecido dentro de los espacios de formación, bueno, insisto, también algunas otras cuestiones como solucionar la construcción de algunos espacios para compartir esto, para juntarse con otros docentes, para poder invitar gente a la propia clase de la práctica que venga a aportar una mirada, como ya dije, exalumnos o gente especializada, el tema de los linkeos con los grupos de investigación de las universidades. Me parece que, por supuesto, nada de esto es totalmente sencillo, pero estimo que mucho de esto es prometedor, no sé cómo decirlo. O sea, en la construcción en este momento, esta cuestión de que todos están tratando de buscar de qué manera transformar este espacio de las prácticas, habilita, bueno, proponer cuestiones, proponer junto con los equipos de los institutos y buscar la vuelta para que esto no sea algo como que es distinto, pero seguimos haciendo lo mismo de antes, digamos, una cosa política. Bueno, en principio les agradecemos un montón. Ahí en la actividad que les estamos proponiendo para cerrar este momento de interacción, es si ustedes pueden compartir o pueden opinar acerca de qué es lo más cercano que estuvieron en un ambiente, digamos, que se parezca a una comunidad de práctica. O sea, qué experiencias de formación o qué experiencia es lo más cercano a esto que estamos tratando de proponer, porque, bueno, podemos aprender de esas experiencias. Vamos, Matías, todavía. Es el primero que nos va a comentar. Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, tremendamente bien. Bien, yo quería proponer una anécdota, lógicamente desde el punto de vista de un alumno. Yo hice mis prácticas docentes de segundo año, donde se dio un poco el lineamiento que estaba hablando Andrea, con respecto a que, en teoría, en segundo año uno solo hace la labor de acompañar al docente al aula, ¿no? Y nuestro grupo, en el caso mío de profesorado de biología, la verdad es que no nos había dado ganas de directamente entrar a las aulas y ponerse enfrente, y lógicamente esto lo fuimos planteando con las dos docentes, una de ellas, Andrea Rafa, y la verdad es que la respuesta fue excelente porque nos consiguieron que podamos dar talleres, no clases como tal, pero sí 2 talleres, y quería compartir eso porque uno se siente muy realizado, lógicamente, al hacer la planificación, al ser aceptada, aprobada, y después, a partir de construir ese documento, dar la clase, lo cual es una satisfacción gigantesca, por lo menos para los alumnos, como es mi caso, pero
también algo que quería traer es lo lindo que se sintió que las docentes confíen en nosotros, ¿no? Que muevan, vamos a decirle, los cables para conseguir el salón a los chicos, el aula, que el aula nos acepte. Y la verdad, esto de pensar las experiencias dentro de las comunidades de las prácticas docentes, me parece que bueno, que tenía ganas de contarla porque la verdad es que se sintió muy bien, que las docentes confíen en nosotros, que al final todos presentamos nuestras planificaciones, todo estuvo muy ordenado y muy bien, entonces, nada, quería compartir esta pequeña experiencia, ¿no? De también la confianza del docente en los alumnos y cómo uno se puede sentir realizado, ¿no? A partir de esta... Buenísimo, Matías. ¿Repetís de qué profesorado, de qué instituto sos? Claro, yo soy del ENSPA número 100 de Avellaneda, la provincia de Buenos Aires. Ahora viene Milagros. Una de las cuestiones que quería resaltar de lo de recién, me parece súper interesante esta cuestión de encontrar este espacio intermedio, en donde no te haces cargo de la clase, pero sí estás tomando un rol docente, acotado, ¿me entendés? Con esta cantidad pequeña de estudiantes, dentro del aula, no en solamente una muestra de ciencia, te vas a mostrar tu polea y no sé qué cosas más. Me parece una cuestión súper interesante y sobre todo ahora en el nuevo contexto de la escuela secundaria, en donde aparecen momentos de, bueno, no sé, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, ya el grupo completo, clase, no trabaja de lo mismo. Algunos profundizan, algunos recuperan, algunos, no sé. En ese caso, en el acompañamiento, no sé si es para tanto, pero bueno, esta cuestión de clases más acotadas o temas más acotados a un taller, a una actividad, a una cuestión, me parece una cosa súper interesante para pensar. Milagros. Quería marcar que acá se nota claramente que esas asimetrías que se dan naturalmente en una comunidad de prácticas no son un obstáculo, sino que ponerle sino que cuando se habilita la confianza que decía, nos habilitó, decía, no me acuerdo qué término usó, siempre hay como una regulación interna de lo que se hace, esas asimetrías en lo que es el manejo del dominio que convoca esta comunidad de prácticas. Pero es natural a todas y no es un problema, sino una riqueza dentro de la comunidad. Buenísimo. Mili, Milagros. Ay, yo no la veo. No. Levanta la mano, María Milagros. Ah, no se me escucha. No se le escucha. No. ¿Estaría silenciada, Milagros, o no se escucha? El micrófono a lo mejor. Porque está desactivado el micrófono, ¿no? Ah, bien, dice que ahora va a ver. El micrófono. Ah, ese es el problema. Bueno, mientras por ahí esperamos a Milagros, si alguien más quiere contarnos esta pequeña actividad que pensamos para compartir, ¿no? Algún relato, donde se ven identificados con algo de lo que charlamos hoy, o no, digamos, ¿no? Alguna situación. El que quiera puede abrir su micrófono y contarnos. Alguien levantó. Ah, no sé quién habló. No sé si lo dije, igual en el chat está en las últimas partes antes de Milagros, está el link para registrar la asistencia, digamos, a la charla. Sí, un formulario, sí, un formulario para completar, es verdad. Lo vuelvo a poner por las dudas. Ahí está. En completar ese formulario queda registrado su asistencia y recibirán el certificado, imagino, de la participación. Ahí Cecilia. Silvia, ¿no? Sí, que no puede. ¿Querés leerlo? Justo lo está leyendo. Bueno, leo. Quería compartir que a lo largo de mi práctica fui comprendiendo que enseñar ciencia no solo es transmitir conceptos, sino acompañar procesos de comprensión que muchas veces son complejos para los estudiantes.
recuerdo una situación que me hizo reflexionar, una clase de evolución, en una clase de evolución noté que algunos estudiantes repetían definiciones, pero cuando les pedía que explicaran ideas con sus propias palabras, perdón, pasa que voy corriendo y perdón, con sus propias palabras aparecían muchas confusiones. En ese momento me hizo pensar que aunque el contenido estaba dado, el aprendizaje no estaba ocurriendo. Claro que sí. Es así, Lo bueno, Cecilia. Cecilia se dio cuenta de esa situación. Sí. Porque a veces nos pasa que seguimos adelante, porque pero esa es una de las, digamos, de las cosas que nos lleva a trabajar como conjunto, como equipo, de esta manera, ¿no? Lo que cuenta Cecilia, uno de los obstáculos o también un desafío de la actual formación docente, voy a hablar por ahí, pero podemos extenderlo en otros campos, es esto, ¿no? Que nos damos cuenta que lo netamente y puramente disciplinar no alcanza, no porque no deba estar, sino porque no alcanza en este más bien formato tradicional. Por eso tienen que darse otras interacciones de las que hablábamos, otras herramientas tienen que circular, otras estrategias, ¿no? De las que hablaba también Oscar, que por ahí a uno le sirve más, a otro le sirve menos, pero digamos, se despliega en esta comunidad distintas tareas en pos de tratar de resolver este problema. ¿Cuál sería el problema en el aula? Bueno, que los alumnos aprendan contenidos de biología, de química, ¿no? Que aprendan la materia, pero que claramente, como dice la compañera, no es nada más que lo disciplinar, ¿no? Agustina levantó la mano, me parece, a ver. ¿Quién levantó? No. Sí. Sí, Agustina, sí. Bueno, no sé de qué tipo de experiencias están imaginando o hablando. Yo creo que una de las más marcadoras que tuve no fue en el aula, fue en la sala de profesores. Buenísimo. Que es como el lugar donde ves la realidad, el detrás de escena de la docencia, digamos. Yo, o sea, soy de profesorado de secundaria, de biología, pero hace ya casi 1 año y medio estoy trabajando en primaria, en la quinta hora. No sé si conocen la quinta hora, sí, supongo que sí. Sí. Obviamente fue como readaptar todo lo aprendido de didáctica y de pedagogía en secundaria y de psicología a cómo hacerlo en primaria, pero después me di cuenta que no era muy distinto, solamente que no se hablaba igual con un adolescente que con un niño, pero lo que más me impactaba era el hecho de decir, yo tengo entusiasmo, lo estoy haciendo, me estoy esforzando, y que todo eso se valore o no se valore directamente porque sos nueva. No estás cansada, por eso tenés ganas de venir. Y una sola vez me pasó de que, bueno, mis compañeros de trabajo obviamente saben que yo soy del profesorado de biología, muchos son del 29 también, y había caído el contenido a enseñar para el segundo cuatrimestre, para el 4º grado, y era de ciencias de la Tierra. Ciclo de las rocas, etcétera, volcanes. Y la maestra que tenía ese curso dijo, no lo quiero enseñar, la verdad, es al Pepe, porque no tengo, no hay un geólogo dentro de mi salón. Y yo le dije, no lo tenés, pero capaz que dando tu clase, vos sí vas a hacer que uno quiera ser geólogo dentro de unos años. Y me miró y me dijo, ay, ese espíritu de ser nueva, me dijo. Y yo dije, no tiene nada que ver ser nueva con pretender que una persona quiera aprender lo que estás enseñando. O sea. Bueno, como estarás viendo, las escuelas, ahora estamos hablando de instituciones, o grupos de profes o maestros, como decís vos, cómo se construyen. Te voy a tirar también que esto no necesariamente es generalizable, no es que es lo que sucede en todas las escuelas del universo, nada por el estilo. Tuve la suerte de estar quizás en algunas otras. Pero bueno, también eso lo que te muestra es que también algo que parece una comunidad posiblemente no lo sea. O sea, cuando hay tantos valores diferenciados y cuando no hay una mirada sobre la educación, por más que estés ocupando un cargo particular, legitimado y lo que sea, no necesariamente todas las escuelas constituyen comunidades de práctica. Cuando hablábamos de compromiso con el mundo para crear significatividad, vos te pregunto, Agustina,
¿Te sentiste identificada con esto? ¿Aceptaste ese argumento en lo que era tu ser docente o no? No, o sea, Porque vos haces tus elecciones, vos se nota que dijiste esto, no. Entonces, sucede que en esto de construir la identidad dentro de esta comunidad de prácticas, hay gente que regula para otro lugar, como decir, a mí esto, eso lo pensaba que eso es nueva, pero yo me salvo de pensar en que puedo construir algo para un futuro geólogo. En cambio, en tu caso, claramente parece que no, que te sentís llamada a hacerlo. Vamos, Agustina, ¿Sí? todavía. Claro, no, sí, obviamente quiero pensar que no es así. Yo lo tomo así ahora. O sea, obviamente se habilita la posibilidad de imaginar quizás en un futuro sí se piense, porque no sé cómo voy a hacer yo dentro de 15 años, no sé qué camino me dará la docencia para pensarlo o no pensarlo. Ahora elijo pensar que no. Sería un problema que ahora pienses que sí. No, Me desalentaría mucho. No, Agustín, estamos esperando de que la próxima charla de Semana UNIPE las debo a Agustín. Claro, se pierde el legajo, Agustina. Claro. Está Mili, me parece que volvió de sombras. A ver si está. Viste como una sesión espiritismo. Milagro, estás entre nosotros. En casa y. Le puso suspenso, Milagro. Claro, sí. Entró, me parece, recién con el celu. Ajá. Pobre Milagros. Está teniendo problemas. Sí, no puede. No puede. Bueno, no sé si hay algún otro colega. Muy bien, es claro. Mi prima, sí, es mi prima, Cecilia. Claro. Debe ser eso. Estaba pensando, a ver, ahí. No puede Milagro, no pudo en contra de la tecnología. Ya te va a encontrar tu jefa de área y ya te va a hablar. Ya veremos, va a haber cambio de horarios. Bueno, una diapo más, Andreita. Sí. Momento que... No, tranquila. Me fui de la presentación para verlos mejor. Ahí estamos. Nada, me parece que en nombre del equipo les agradecemos un montonazo la participación en este contexto que todos conocemos. No está pasando lo mejor para la educación argentina, no está pasando lo mejor para las universidades y las escuelas, pero aún así, exactamente esta comunidad de práctica aguanta en estos espacios, trata de, por supuesto, no desconocer y no dejar la lucha de las universidades, pero bueno, nos sentíamos de alguna manera con la necesidad de no colgar las actividades que nos habíamos comprometido con anterioridad. Pero bueno, eso. Ahí en la última diapo hay correos electrónicos, en el sentido de poder comunicarse con cualquiera del equipo, poder compartir, poder acercarse a lo que no se pudo compartir por cuestiones tecnológicas, o pedir, no sé, la presentación, si es que le sirve a alguien para algo. Bueno, estamos totalmente escuchando sus propuestas. A mí no me queda más nada, si el equipo quiere saludar, lo dejamos todo lo dejamos. Bueno, muchas gracias. Sí, saludar a los colegas, a todos. Muchas gracias a ustedes. Fue muy linda para nosotros haber podido compartir esto con ustedes. Así que agradecer nada más. Gracias, Tía, por tu participación tan valiosa.